Cristaldo, damos la bienvenida a quienes nos acompañan en las redes, que sea un tiempo de bendición. Quiero presentarles a nuestro invitado de la noche de hoy. Recibamos con un aplauso al pastor Nítor. Ahí bajito por demás, ¿no? Uno bien bajito y los invitados grandes queda uno no. Quedan aquí con... sí, aquí como que con el pastor Nítor nos conocemos hace bastantes años. Él es amigo de mi esposa del estudio, compañeros de estudio, y desde ahí quedaron con una amistad y resulta que en algún momento se volvieron a encontrar en temas laborales y con la gran bendición de que ahora pues caminaban en los caminos del Señor. Entonces ahí fue cuando conocimos a Nítor. Yo creo que ya hace por ahí unos 15 años que nos conocemos, si no es más, ¿cierto? ¿Sí? Entonces es un tiempo de bendición. Hemos compartido experiencias. Él también es un apasionado por el estudio. Y ¿a quién me encontré en estos días que me decía? Yo recuerdo que nosotros en ¿cómo es que se llama? ¿Dónde estudiaste? Dice yo acá con la teología. En la asamblea, en el seminario dice, nosotros matriculábamos 2 o 3 materias máximo y Nítor 6. Y entonces nosotros decíamos, ¿y cómo hace Nítor, Dios mío? Pero el hombre la sacaba adelante. Así que es un privilegio, ¿verdad?, contar con tu compañía. Vamos a orar por el pastor Nítor, ¿le parece? Ven acá. Amado Señor Jesús, yo presento delante de ti a este hombre grande como lo hiciste, Señor, de un corazón más grande para que pueda amar más, según el tamaño que el Señor le dio. Gracias por su casa, por sus hijos, pero sobre todo gracias porque le has enamorado de ti y Él ha respondido a ese amor, Señor. Por eso hoy nos disponemos, porque la palabra que tú traes para esta casa a través del pastor Nítor es una palabra de edificación, de exhortación y de consuelo para ayudarnos a crecer en las buenas obras. Bendecimos tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Qué cuánto tiempo tiene? Hasta la 1 de la mañana. Ok. Bueno, de paso no necesito ni mucho. Entonces, pero yo soy de esta casa. Por eso algunos dirán, ¿y este man quién es? Yo soy de esta casa. Lo que pasa es que a veces los hijos se van, ¿no? Y se demoran en volver, pero vuelven. Y el Señor a mí sí me dio una palabra en medio de la alabanza con una mujer grandiosa que tienen ustedes aquí. Que es de esas coincidencias también como con mi compañera aquí presente, la amada del amado. Nosotros nos conocimos en Cristo Vive, hace muchos años, cuando yo recién empecé otra vez los caminos del Señor. Y yo cada vez que la veo a ella digo, Señor, sí existes. Mira, ahí estás. Es real. Porque le decía a James, que yo no sé, el Señor la sacó por allá. Y digo, bueno, devuélvala, que acá no la queremos. Que sirva allá, que siga sirviendo allá. Devuélvala. Y en medio de esa alabanza, el Señor me dio una palabra en este momento en que llegué aquí. Y va para usted esta palabra. Yo no sé usted qué sintió, pero escucha bien lo que me dijo el Señor. Y se decían el uno al otro. Lucas 24:32. Búsquelo ahí en su Biblia. Y usted va a reflexionar. Lucas 24:32. Capítulo 24, versículo 32. Y dice la palabra del Señor:
y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las Escrituras? ¿No ardía mi corazón cuando pasé esa puerta y escuché esa alabanza? Yo no sé usted qué sintió en medio de la alabanza, pero esto fue lo que yo sentí. ¿No ardía mi corazón en medio de la alabanza? ¿Quién más sintió lo mismo o no sintieron nada? Bueno, mi pastora, valió la pena la alabanza para el Señor, pero creo que 2 o 3 sintieron lo mismo. Mentira, todos. Amén. Porque estaba impregnado de la presencia del Espíritu Santo en este lugar. O sea que usted debe creerlo y debe convencerse de que el Señor está haciendo maravillas, y me alegra verlos a los que ya conocía y a los que no, me alegra verlos aún más, porque sé que esto es la obra del Señor. Muchos serán añadidos por causa del nombre del Señor. Amén. Níctor Medina, soy casi tocayo de los Víctor, pero no quiero saber de los Víctor porque hay muchos. Entonces, en cualquier situación, entonces me confunden con un Víctor, pero eso sería imposible porque el mío es Níctor, con N de niño, como soy yo un niño. Algunos me dijeron, uy, te ves lindo. Eso es lo que le pone el Señor en sus ojos. Porque yo miro en el espejo y digo, Señor, ¿y cuándo esta panza se va a ir? Y Él dice, déjala que crezca, que con eso te ahorras el púlpito. Entonces, ahí vamos. Vamos a ir a la palabra del Señor. A ver qué nos enseña en esta noche. Si les habla lo mismo que me habló a mí. Busque allí en su Biblia el libro de Ruth, que está terminando Jueces. Y se va a ubicar ahí en el capítulo 1. Ruth, Antiguo Testamento, después de los Jueces, antes de Samuel. ¿Listo? ¿Llegamos? Ok. Capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, de su Hijo y con la dirección y la sabiduría que nos va a dar el Espíritu Santo de Dios. Amén. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él, su mujer y 2 hijos suyos. Versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón, Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una, Orfa, y el nombre de la otra, Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y la palabra, después de leída, se ora. Cierra ahí sus ojos porque vamos a orar la palabra. Señor, gracias te damos, Padre amado, por el privilegio de leer tus escrituras, Señor, donde registra los hechos salvíficos de tu pueblo, Señor, donde tú nos hablas hoy también a nosotros en presente, porque tu palabra es atemporal, amado Dios. Por eso te damos gracias, Padre. Espíritu Santo, tú que revelas lo que en ella hay, los tesoros que hay en la palabra. Te pedimos, Señor, que nos reveles en esta noche a todos aquí, consiervos, lo que tú quieres enseñarnos, de lo que quieres recordarnos y de lo que quieres escribir en nuestro corazón para la edificación nuestra y de tu pueblo, Señor, en el precioso nombre de Jesús, Cristo de Nazaret. Amén
y amén. Ok. Esta historia la conocen muchísimos, ¿cierto? Y la predican de diferentes formas. Yo diría que el tema de hoy es: un buen sacerdote guía a su familia. ¿Sí o no? Un buen sacerdote. Aquí hay sacerdotes y mujeres sacerdotes, ¿cierto? Porque hay unas que tienen el compromiso de guiar a su familia. Entonces usted, mujer, también se va a sentir identificada con esa palabra. Y los hombres, desafiados. Y dice la palabra del Señor allí en el versículo 1: aconteció en los días que gobernaban los jueces. ¿Usted se acuerda por qué gobernaban los jueces, cierto? El libro de los jueces fue escrito porque el pueblo de Israel se olvidó de lo que Dios había hecho atrás. Y dice que después de la muerte de Josué, cada uno hacía lo que le parecía bien. Porque suena como muy caleño, ¿cierto? Para que gana bien. Lo que le parecía bien a su manera. Cada uno hacía lo que se le venía en gana. Entonces Dios, que había establecido con el pueblo un compromiso al otro lado del desierto, me hago muy lejos, no canso de salir en la cámara, ¿cierto? Muy cerca, ya me di cuenta. Y subí que le pasó al pastor, se fue de pañuelo. Ok, eso pasaba con el pueblo. Y el Señor mandaba un juez que podía ser militar, podía ser alguien de los sacerdotes, podía ser alguien que Dios escogiera y que era lleno del Espíritu Santo. Esa era la condición, lleno del Espíritu Santo. Y así hizo durante mucho tiempo, porque 40 años estaba un juez, y estos, después de que pasaba el juez, se olvidaba y volvían a hacer lo que les venía en gana. Y volvía el Señor y les recordaba su compromiso. Nada parecido a hoy, ¿cierto? Eso es totalmente distinto. Yo estoy hablando de un pueblo de por allá que no tiene nada que ver con nosotros. 40 años, y eso duró. Pues usted mira ahí en el libro de los jueces, y esa era una situación repetitiva. Dios los liberaba, venía una calma en el pueblo, y ellos volvían a hacer lo mismo. Pero siempre me ha gustado las historias que transcurren desde la salida de Egipto, ¿no? Porque nosotros somos buenos porque tenemos un dedo que apunta, y siempre decimos ese pueblo de Israel. Usted ora por el pueblo de Israel a propósito, ¿no? Eso debe ser un compromiso que nunca debe faltar en nosotros. Orar por Israel. Yo participo ahí, me hago una cuña en un programa que se llama, no sé si en algún momento les comenté a James y Lady, se llama Coalición Internacional por la Paz de Israel, y nos reunimos el último sábado de cada mes. A través de él les puedo mandar el YouTube, el Facebook y las diferentes fuentes donde participamos. Llevo más o menos unos 4 años en esa labor, representando una de las delegaciones, porque es a nivel internacional. Y durante toda esta guerra de Israel, estamos nosotros clamando al Señor por su pueblo. Porque somos buenos para señalar y decir que Israel es el malo, que Israel fue el necio, que Israel fue desobediente, que desde que salió de Egipto. Pero ¿quiénes somos nosotros? Por lo menos ellos son muy fieles a lo que creen, ¿no? Pero entonces nosotros somos buenos. Y eso le pasaba a ese pueblo desobediente. Y quién sabe cuánta nos pase a nosotros, sino que nuestros jueces son distintos. Y dice que esta historia transcurrió en uno de esos momentos en que había crisis. Y habla allí
de que hubo que en el primer versículo hubo una hambre en la tierra. En otra versión usted podrá encontrar que dice exactamente hubo hambre en Israel. En la tierra de Israel hubo una hambruna. Pero este hombre, un varón de Belén de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él, su mujer y sus 2 hijos. Esa historia ya había pasado. ¿Usted se acuerda cuando Abraham tuvo una crisis? ¿Y qué hizo? También se fue. Y se repitió otra vez con su hijo. ¿Y qué era Belén? La cual se conoce como la casa de pan, ¿no? Pero habla también de Moab. ¿Y usted sabe qué es Moab? Recuerda que cuando Abraham salió de su tierra y su parentela se dividió con su sobrino Lot, porque tenemos que conocer de dónde viene todo esto, ¿no? Se divide con su sobrino, bueno, usted para la izquierda, yo para la derecha, hermano, porque juntos ya no podemos. Nuestras riquezas han crecido en gran manera y no podemos seguir enfrentados. Pero Lot dice que va hacia las tierras de Sodoma y allá tiene su tremendo problema. En estos días le explicaba a alguien ese evento de Sodoma. Creo que no sé si usted participó alguna vez, pastora, en Cristo Vive, que vino una médico científico a explicarnos todo ese acontecimiento. Porque hablaba de la mujer de la estatua de sal, que hoy existe en Israel. Los que han ido dicen que allá se ve el monumento arriba del mar muerto, ¿no? Es decir, cuando el Señor envía a los ángeles para que saque a Lot, al sobrino de Abraham, de Sodoma, ¿sí? Ocurrió algo que científicamente lo explican así. Volcán, estallaron muchos volcanes, el mar se aceleró, agua, volcán y azufre. Sal, fuego y azufre generaron la pasta que hizo que esta mujer quedara hecha una estatua. Eso lo explican científicamente. Y como nosotros no somos científicos ni hemos estado en laboratorio, pues nos toca creer, ¿cierto? Porque ahí está la estatua. Pero ¿cuál fue el evento que ocurrió allí? Salgan pero no miren hacia atrás. Y usted dice, no, es que la mujer se convirtió en estatua de sal porque iban corriendo y ella hizo así. No, nosotros no somos de los que... Usted cuando hay un accidente, ¿qué es lo que más causa trancón? La pelea y el bochinche. ¿Y la gente se queda mirando hacia atrás solamente? No, ya se bajan, dejan los vehículos, las motos a un lado, sacan el celular. Como aquel que cuando explotó la bomba en la base aérea decía, por favor, llame a la ambulancia. Pues cuelga el celular y llámala tú. ¿No era lo más fácil? Pero él necesitaba hacer su video. Entonces esta mujer muy seguramente no hizo así, ella se quedó así. Pero ¿qué fue lo que saltó? Agua salada, azufre y fuego. Pero Lot decide seguir con sus hijos, no miran hacia atrás. Y finalmente, de tanto andar, él decidió no ir a la tierra donde el Señor le mandó, sino que decidió esconderse en una cueva, porque ellos decían, el mundo se acabó. Y yo no sé si a usted le pasaba que en el pueblo donde usted vivía, usted creía que el mundo era el pueblo donde usted vivía, ¿no? A mí sí. Yo no decía, Colombia, el pueblo donde yo vivo. América Latina, el pueblo donde yo vivo. Pero no conocíamos más. Ese era el concepto y el entorno de nuestra mente. Y ellas dijeron, el mundo se acabó y necesitamos poblarla, volver a poblarla, el mundo. Entonces tocó con el papá. Tocó con el papá. Eso es la idea que le vino a la hija mayor. Y ahí nace Moab. De mi padre es. Y ella dijo, pues como ya yo tengo, entonces mi hermana también necesita un niño, pues entonces hágale usted con el papá. Lo emborracharon y pasó lo que pasó. Y nació Amón.
Los dos hijos de Lot con sus hijas que fueron un, ¿cómo se llama eso? Un incesto. El hijo de un padre con su hija o viceversa, la madre. Entonces estas dos personas, ¿cuántos eran ya? 5, pues no eran muy aceptables para el Señor. Entonces ya, siendo aún sobrino de Abraham, Dios dice, bueno, ustedes con esto ya no hay que ver. Sí, ustedes por allá, los de Israel, pero los de Moab y Amón por otro lado. Porque a Dios le gusta lo puro. Y ese es el compromiso de nosotros, que es bien duro, purificarnos cada día. Guarda, Señor, mis ojos. Guarda, Señor, mis oídos. ¿En qué conversaciones me mantengo? ¿Qué estoy escuchando? Ay, eso no tiene nada de malo. Guarda, Señor, mi boca. Que está saliendo, porque lo que sale por aquí viene de acá. Lo puro. Aún guarda mis manos. ¿Qué voy a tocar? Y guarda mis pies porque son para la alabanza y las manos para exaltar al que vive. Amén. Guárdalos. Y eso es la santidad. Y esta gente no podía ya pertenecer a ese pueblo del Señor. Pero el Señor tiene muchos propósitos. Si nos sacó a nosotros, que no somos cualquier perlita, estos bomboncitos que hay aquí sentados, estos caramelitos. ¿Sí? Ni para qué hablamos de eso. Porque eso ya es una historia pasada, ¿no? Ya el Señor hizo nueva criatura. Y eso es lo que debemos entender. Somos nuevas criaturas. Si usted así lo cree. Porque venimos predicando y yo estoy metido en ese cuento, en ese río, en ese rol de que debemos dejar de ser asistentes simpatizantes. Tenemos que convertirnos en discípulos. La iglesia está llena de simpatizantes y asistentes. Y el Señor, yo creo que ya es, ya no más de eso. Afiliados, asociados. Mañana no voy porque yo soy asistente. El asistente no va, el discípulo siempre va a querer ir. El que es llamado se puede devolver. El escogido, no. Usted debe saber dónde está. Entre los llamados o entre los escogidos. Es un nuevo reto. Y es una tarea que el Señor me ha puesto a mí en estos últimos 3 años. Me dijo, tú no eres arriero. Yo te nombré pastor. Porque el arriero va detrás de las vacas, ¿no ha visto? Empujándolas. Pero al pastor lo siguen las ovejas. Y eso es lo que están haciendo ustedes con su pastor. Entonces ustedes son ovejas. Y las ovejas tienen una cualidad de ser sensibles y obedientes. Porque la que no es así, entonces le quiebran la patica y no queremos ver a nadie con la patica quebrada. Ay, Señor. Pero aquí en este versículo yo encuentro algo que quiero con ustedes. El Señor puso en mi corazón y había algo que pasó con este varón. Ahí Él no dice el nombre todavía del varón, ¿no? Solamente dice que era un varón que tenía una mujer y 2 hijos y que eran de Belén de Judá, que antes se llamaba Efrata, la tierra donde enterraron a Raquel. Y se fueron a los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. ¿Ustedes qué creen que pasó? El pueblo estaba pasando por una crisis. No había agua, quizás en Moab sí había mucha agua. Había hambre, porque ahí sí lo dice. Había hambre en la tierra.
y quién sabe qué otra cantidad de cosas. Había un asedio de los pueblos enemigos hacia Israel. Así como nos está pasando hoy. ¿Qué haría usted hoy? Porque este hombre dejó de confiar. Lo que usted puede y yo podemos ver en el primer versículo que está ahí es una falta de fe. Y hace muchos años yo trabajé tuve la dicha, ahí conocí al Señor al comienzo en el colegio bautista de la primera iglesia bautista de la cuarta. Con eso. Y en ese momento, no quiero entrar en acusaciones de nadie, porque mi hijo también está en España en este momento. Yo recuerdo que en los años 98, hacia allá hubo una estampida hacia España, porque en Colombia había una crisis. A ver quién hay aquí que me recuerde un poco. ¿Se acuerdan que había una crisis? ¿Ya ni se acuerdan? Y la gente empezó a irse para España. Y alguien dijo, yo no sabía de esta historia, yo no sea que pase como Ruth y su marido. Porque cuando no tenemos fe, no podemos ver que las crisis vienen en el lugar donde estamos, porque ahí nos va a bendecir el Señor en medio de la crisis. Porque nosotros no dependemos de las circunstancias, ni de los malos momentos como estamos viviendo ahora. Usted lo que depende es de Dios. Es de un Dios grande que creó los cielos y la tierra, las bendiciones y también las escaseces, cuando lo tomamos como que si no fuera una bendición. Entonces, en este personaje que habla el primer versículo de Ruth, yo veo una falta de fe. Dios siempre ha sostenido al pueblo de Israel. Fueron 40 años que pasó por el desierto. ¿Y quién lo sostuvo? Sol, calor, comida, abrigo. No se desgastaron sus zapatos, su ropa permaneció. Pero aquí hay una falta de fe y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Queremos hacer cambios sin recibir. Y este hombre no solamente se fue él era el sacerdote que debía guiar a su familia. Era un hombre de la tribu de Judá, porque Belén quedaba dentro de Judá. Y era un hombre que muy seguramente era muy conocedor de las cosas del Señor, de Dios el Creador, de Jehová. Él debería saber que Dios daba las promesas y que esas promesas son en sí el amén. Por eso, ¿qué nos habla esta palabra a nosotros hoy? Cuando vengan las circunstancias difíciles, usted debe permanecer. Vaya de rodilla ante el Señor. Si Él le da la dirección, James y Lady, por favor, preparen maletas. Hay una confirmación, un pastor los llamó y por allá resultó que les abrieron trabajo en yo qué sé dónde. Va a mandar el Señor. Y todo se va gestando, todo se va dando. Señor, pongo el vellón a ver si amanece mojado después de haber... O vuelvo a poner el vellón si llovió y amanece seco. A Dios no le podemos poner muchas pruebas, ¿no? Si el Señor te confirma una o dos veces. Pero nosotros debemos saber cuándo hacemos también las cosas en nuestras fuerzas. Y casi siempre las hacemos en nuestra fuerza. No es que a mí por ahí un pajarito, el mismo que le hablaba a Chávez, me dijo. Y yo salí. Y yo me fui. Y usted como sacerdote, mujer como sacerdote también, debe ir y confirmar en oración. Vuelva y confirme. No le ponga pruebas al Señor. Vuelva y ore. Y el Señor le va a mostrar. Por eso, usted es el encargado
de estar delante de la presencia del Señor. Pero necesitamos esos hombres esforzados y valientes que vayan a la presencia del Señor. Amén. En ayuno, en oración, en lectura de la palabra, en menos Facebook, en menos TikTok, en menos estados. Y más Biblia. Usted puede tener aquí 2, 3 versiones, la que mejor le caiga esa la lee. Chatee con Dios, dice por ahí, ¿cierto? ¿Eso quién lo escribe? Creo que son los testigos. Chatea con Dios. Y me gusta. Chatea con Dios. Porque usted le pregunta a las personas, a muchos niños, ¿y qué es la oración? La oración es hablar con Dios. ¿Y cuándo te responde Dios? Yo no sé. Pero Dios sí responde. Cuando tú lees la palabra, ahí te responde el Señor. Así como me dijo hoy, déjales este versículo. Y dile que arda en su corazón en este momento. Eso es chatear con Dios. Este hombre salió sin la dirección. Se olvidó de la dependencia de Dios. Y muchas personas. Yo tengo el caso de un amigo que ahorita oramos por él. Ponemos en este momento en oración por mi amigo. Él es un seguidor que donde yo iba, él siempre ha estado, ¿no? Pero el otro día decidió, en medio de su desesperación, de ese varón decidió irse para Estados Unidos, pero justo Donald Trump cerró la frontera. Entonces después dijo, no, es que Dios me había dado una promesa. Él tenía una promesa que yo no sé en cuándo se la dio. Y la promesa a él es que como no fue para allá, entonces fue para España. Se fue para un año. Y luego mi amigo se llevó a su familia a los 6 meses en diciembre. Y eso me ha tenido a mí en un tiempo de oración bastante intenso. Es un muchacho bueno, sino que él se desespera ante las situaciones. Pero yo le estoy orando al Señor para que allá lo bendiga, porque además es fiel. Aún en medio de su situación difícil que tiene allá, porque viven 5 personas en una pieza, cada mes me manda la ofrenda para los niños. Señor, multiplícale. Señor, ábrele puertas que consiga un apartamento, porque es un hombre que tiene un buen corazón. Y él lo hizo con ese anhelo de sacar a su familia adelante. Pero él dice, si Dios le mostró, no sé, no puedo asegurar eso. Pero inclina ahí su rostro y oremos por mi amigo César en este momento. Aprovechemos y pongamos en oración, ustedes que son tan escogidos del Señor. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, ya que tú nos has dado este mensaje, porque él como sacerdote, César Rodríguez, ha tomado la decisión de ir con su familia a otros lugares, Señor. Pero tú conoces el afecto, ese cariño que nos tenemos ambos, Señor. Y yo deseo para él, Dios, que tú cubras a sus hijos, cubras a su familia, Señor. Le cubras a él, a su esposa, a su mamá, Señor. Padre, vienen pruebas. A donde sea que vamos, hay pruebas, Señor. Pero de las pruebas tú nos sacas, Señor. De las pruebas, Señor, tú nos libras. Y sé que tú vas a obrar en la vida de él, Señor. Sé que tú vas a abrirle puertas de bendición a su familia, a él y a todos, Señor. Mira su corazón. Guárdale de todo mal. Y todo aquello que quiera desviarlo de tu presencia, Señor. En el precioso nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Porque tú tienes tu oído inclinado hacia este lugar, Señor. Tú tienes tu oído inclinado hacia la oración que se hace en esta casa, Señor. Porque aquí está tu iglesia reunida, Señor. Aquí están las familias, Señor, reunidas. Y tú amas la familia, Señor. Tú amas a los niños, tú amas a esos sacerdotes. Y tú amas a esas mujeres abnegadas y fieles, así como esas que te sirvieron a ti, Señor. Tú tienes amor, Señor, por ellas. Por eso te damos gracias en esta noche, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Un hombre falto de fe o una mujer falto de fe
nos lleva a tomar decisiones apresuradas, mis queridos consiervos y hermanos. Vamos delante de la presencia del Señor. Hay cosas tan sencillas que yo a veces, el Señor me ha bendecido. No sé si hablábamos en estos días de tantas bendiciones. Y a veces se me complica el día a día. Yo tengo una agenda de lunes a sábado, a domingo. De lunes a domingo. Entonces hay días en la semana en que estoy al tope. Y ¿saben? Yo le digo, Señor, organíceme esta agenda. Ayúdeme, porque es que no quiero quedarle mal al cliente de acá ni al de allá. Ayúdeme con la agenda. Tan sencillo, ¿cierto? Que eso lo puedo hacer yo. Pero cuando tú llevas las cosas sencillas ante el Señor, Él se complace. Y al otro día, mucha gente, ayúdame por virtual, haga esto así, ya se solucionó. Otros que dicen, ya se solucionó, gracias Señor. Que yo no debería decir, uy Señor, ¿cómo así se solucionó? Y entonces yo cuánto me iba a ganar allí. Pero prefiero decirle, gracias Señor, porque se le solucionó. Porque fue la forma que Él usó. Porque si no, usted va a vivir con ese estrés disparado. Y eso trae una cantidad de problemas. Cortisol. ¿Han escuchado hablar de cortisol? Veneno. Está dentro de nosotros. Dopamina está dentro de nosotros. Serotonina está dentro de nosotros. Pero ellos manejan unos niveles normal. Pero cuando usted lo dispara, se convierte en un veneno. Y ahí vienen unos problemas. Entonces, para yo no vivir así, hay que hacer ejercicio. Hombres y mujeres también en la mañana. Los líderes del Señor tienen que sacar un tiempo para hacer ejercicio. Entonces, dentro de mi agenda está el ejercicio de la mañana. 1 hora. Si no está Tula, estaría más grande. ¿Usted qué cree? Un agua me tomo y me engorda. Ya cuando uno va de los 60 para arriba, ahora se la creen, ¿no? Ahí sí dijeron, uy, sí. Todo. Entonces, ejercicio. Usted puede venir a las 8, no. A las 8 no. Voy, hago ejercicio, reposo, a veces ayudo en mi casa, hago el almuerzo. Y a trabajar. Eso sí, cuando arranco puede ser que no almuerce, sino pues allá a las 3, 4 de la tarde, mal procedimiento. Pero todo eso se lo debo al Señor, hay que hacer ejercicio. Hoy me preguntaba una señora, ¿y usted qué ejercicio está haciendo ahí? El ejercicio de respiración para que yo no sufra de la presión arterial. Que las enfermeras y los médicos cuando me tomen la presión sigan aterrando. Ay, pero usted tiene presión de bebé, sí, siempre la tendré. Ejercicios de respiración. Tome aire, suelte aire, respira. Mantenga relajado. Por nada estéis afanosos. Lleva tus cargas ¿a dónde? Aún los problemas, las crisis. En este país hay una crisis que estamos viviendo. Los que así la vean, los que no, pues sigan. Ahí en mi perfil tengo un diagrama de flujo, ¿no? No sé si ustedes lo han visto. ¿Quiere ser feliz? Cambia algo. Si no quiere ser feliz, siga haciendo lo mismo. Y si es feliz, siga haciendo lo mismo. Entonces nosotros tenemos que mantenernos así, como los hijos del Señor, confiando en el Señor. Hay crisis, pero nosotros tenemos Cristo. Los del mundo tienen crisis, nosotros tenemos Cristo. Y en medio de esas situaciones como las que estaba viviendo el pueblo, nosotros debemos saber en quién
hemos creído. ¿O alguien de los que están aquí aguantó hambre en medio de la cuarentena? Y todo el mundo dice, no, ese fue el tiempo en que más comí, en que más bendiciones me llegaron, dinero, de todo. Y Dios nos probó. Y Dios nos probó. ¿Y para dónde se iba usted? Entonces hoy cuando las cosas se ponen difíciles, aquí estoy como dijo Samper y aquí nos quedamos. A menos que Dios diga lo contrario, aquí nos quedamos, hermano. Porque aquí es donde el Señor te va a bendecir y te va a prosperar. Material, espiritual, como usted quiera. Es aquí. Porque es aquí donde está la necesidad. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo es solo lo que ya yo estoy salvo, aquí estoy dentro de una burbuja. Y hay tanta gente al lado suyo para hablarle. Si Dios le dice vaya, usted va, pero porque Dios lo envía. ¿Sí? Vaya a la India, pero a la India que vive al lado de su casa. Pero todo el mundo quiere ir a la India, a donde la China, la chinita que sale del colegio, que es toda loquita, a esa es la China que Dios te quiere mandar. Vaya donde ella. Es aquí, y yo estoy convencido que es aquí. Y eso le decía a mi hermano en Cristo Jesús. Mira a ver dónde va a ser esta gran iglesia con este hermoso pueblo que tienes tú, que Dios te ha dado, donde haya necesidades. Es allí, donde haya necesidades. Cuando nos movamos, movámonos en la dirección del Señor. Este hombre se movió en su propia dirección. ¿Y sabe cuál fue uno de los problemas? Que se llevó a la familia. Uno de los grandes problemas de este hombre es que se llevó a la familia. Y ya podemos ver el desenlace. Falta de fe tuvo este varón de Judá en el Dios en el cual había creído para poderse mover. Pero Dios utiliza todo. Y cierre ahí sus ojitos y vamos a orarle al Señor. Si usted está pidiéndole hoy al Señor moverse, si usted ha sentido que necesita moverse, si usted ha sentido que hay unos planes en su vida hoy, este es el momento en el que el Señor te está hablando. ¿Dónde está tu fe? Porque yo soy el que te sostiene con la diestra de mi mano. Padre amado, Dios todopoderoso, Señor, aquí están tus hijos, tus siervos. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Aumentanos la fe. Que podamos ver de en medio de las circunstancias difíciles al Dios grande y poderoso en el cual hemos creído. Que aunque el mundo hoy esté desesperado, que aunque el resto de los colombianos estén desesperados, Señor, nosotros sabemos que tenemos un rey, que tenemos un presidente, un rey en el cielo, que es el que nos gobierna, que es el que nos bendice. Sabemos, Señor, y no queremos como el pueblo de Israel que dijo que quería tener un rey. A cambio de ti, Señor, que quizás quería ir a otros lugares, como este varón, donde hubiera prosperidad, Señor, donde hubiera abundancia, pero sin tu permiso, Dios. Hoy yo oro aquí, en medio de mis consiervos, Señor. Mira allí en su corazón esa necesidad sentida que ellos tienen hoy, ese proyecto que ellos tienen hoy, Señor. Ese anhelo. Dice tu palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitémonos en Él en esta noche. Deleitémonos en la presencia que hay en este lugar de tu Santo Espíritu, Dios. Vamos a deleitarnos en ti, Señor, confiando en que tú eres el creador de los cielos y de la tierra.
Nos deleitamos, Señor, sabiendo que contigo, Padre, somos más que vencedores, Dios. Y que tú nos llevarás a los lugares de delicados pastos, Señor. Porque tú eres nuestro pastor. Padre, ayúdanos como hombres, como esos varones, Señor, esos sacerdotes que hay aquí en este lugar, Señor, para tomar buenas decisiones con la cual guiemos a nuestra familia, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser buenos administradores de las bendiciones que tú colocas en nuestras manos, Señor. Señor, que podamos moverlos conforme a tu voluntad y no a la nuestra, Señor. Bendícelos, Señor, bendice a estos varones, Señor, y bendice a estas mujeres que hoy lideran, Señor, su hogar, para que ellas también, cada sueño, cada proyecto, aún las cosas más sencillas, Señor, a veces no sabemos qué vamos a cocinar, Señor, y mañana qué hago. Hasta en eso, Señor, tú te glorificas, Padre. Hasta en eso sencillo tú nos orientas. Por eso ponemos delante de ti esa necesidad que hoy tenemos, Señor. Si tú nos has hablado de que tenemos que salir de nuestro país, Señor, confírmanos, Padre. Dinos a dónde nos llevará, pero que vamos con tu presencia. Como decía Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no iremos, Señor. No nos saques, Dios. Que donde vamos, tu presencia vaya con nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones que estén alineadas con el reino de los cielos, Señor. A tomar decisiones, Padre, que a ti te glorifiquen. Padre, si hay vacaciones aquí pendientes, Dios, que sea en tu nombre, Señor. Que seas tú el que lleve a mis hermanos, Padre. Oro por esos negocios, Señor. Que no sean en nuestra fuerza, Padre, porque a veces los fracasos hacen que la misma familia también fracase, Señor. Pero estos negocios, estos proyectos que hay en mis hermanos aquí, Señor, los colocamos delante de tu presencia y tú confirmarás, Señor. Y tú nos confirmarás y tú enviarás las bendiciones, Padre, para cada proyecto, aún para las vacaciones, aún para el estudio de los hijos. Señor, lo ponemos en esta noche delante de ti, porque hoy tú nos estás hablando, Señor, que no puede faltarnos la fe en ti, Señor, porque hemos tenido y tenemos grandes promesas, Señor. Y sabemos que tú te gozas cumpliendo a nosotros las promesas, Padre. Deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse, pasar más tiempo contigo, Señor. Estar más tiempo en oración, más vigilia, más ayuno, más lectura de tu palabra, Señor. Nos deleitamos en ti, Señor. Que en todo momento veamos tu presencia, Señor. Padre, queremos confiar más en ti, Señor. Queremos cada día creer más en ti, oh Dios. Ayúdanos, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás escuchando las oraciones que hacemos aquí. Y lo sabemos porque tu palabra dice que donde hay 2 o más congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Y hoy sentimos ese ardor en nuestro corazón. Hoy arde en nuestro corazón, Señor, al saber que tu presencia está en este lugar, amado Dios del cielo. Gracias, Señor. Gracias porque tendremos fe en ti, Señor, aún en medio de las circunstancias difíciles. Seguiremos creyendo que tú estás en la situación y que siempre has tenido el control, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Seguimos. Qué bueno que usted vaya llevando eso que va escuchando al corazón, vaya poniéndoselo al Señor.
En el versículo 2, Dios le recuerda a usted que usted tiene un linaje. Antes, usted era el Parse. Antes usted era Juan, Pedro. Ahora usted es hermano, líder, pastor, sierva del Señor, salmista del Señor. Ya usted tiene otro linaje. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo injertó en el olivo, que es Cristo Jesús, y usted pasó a ser de la familia de Cristo. Usted pasó a ser de la familia de Cristo. Amén. Amén. Uno solo pasó a ser de la familia de Cristo. Eso. Yo pensé que habíamos más. ¿Sabe por qué? Porque ahí dice en el Evangelio de Juan, dice capítulo 1, versículo 12, dice que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad y autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿usted cree en el Señor Jesucristo? Dos. Miremos a ver si hay otros más por ahí. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? Ah, ok. Aumentó el grupo. No sea que a los de los simpatizantes. Usted es discípulo. Los que creen, los que le reciben. Usted recibió al Señor. Yo lo veo cantando. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Entonces, si usted canta eso es porque le está cantando a Cristo, ¿no? Y el Señor se lo toma en serio. Como una vez dijeron, hay una palabra que el Señor se la toma muy en serio. Cuando usted levanta la mano y dice, Señor, úsame. No la vaya a decir si no está seguro. Señor, úsame. Si usted no está seguro, no la diga, porque se lo toma en serio. Y entonces lo manda pan de la India. Y resulta que la India no es muy amiga suya del barrio. Señor, ¿y por qué tiene que ir donde la India así? Porque tú la amas. No, yo no la amo, porque la señora peleó todos los días. Háblale a la India. ¿Cierto? Como usted dijo, úsame. Ay, pero yo quería ir a donde mi amiguita, que la que vive allá en Ciudad Jardín. Allá es que quiero que me use. No, allá mando a otro. Así funciona esto. Así funciona esto. Y usted pasó a ser de la mejor familia, de un linaje. Y mire que aquí habla, dentro de el escritor, que posiblemente es Samuel, el profeta, que escribe el libro de Ruth, dice que resalta a estas personas. El nombre de aquel varón era, vea conmigo, Elimelech. Y que significa mi Dios es rey. El nombre de aquel varón era Elimelech. Y desde su mujer, Noemí, para las mujeres. Mire cómo la quiere Dios. Mire qué le va a decir Dios hoy. Placentera, deliciosa y amable. Pero a la mujer suya, no le haya sido a otra. Placentera, deliciosa y amable. Ese era Noemí. Entonces usted le va a decir a su esposa, uy, mi Noemí. Dígale. Uy, mi Noemí. Deliciosa mi Noemí, dígale ahí a la esposa. Y los nombres de sus hijos eran, esto sí no sé por qué el hombre le pusieron un nombre a los hijos, ¿no? Pero si usted no le vaya a poner a los nietos. Malón y Kelión. Ahí tienen para que saque mucho para los nietos. Mentira, no le vaya a colocar el nombre.
no se chocan. Aló. Hola, hola. Dios le puso a usted un nombre distinto, ¿no? Y su familia es bendecida. Así como se describe aquí que estos padres tenían un nombre muy pegado del Señor, así somos nosotros hoy. Cuando ya hemos pasado a pertenecer a la familia del Rey. Porque ese nombre por allá no sabemos. Pero Dios lo puede usar para algo bueno, ¿no? Él lo usa para algo bueno. Y no le va a llamar ni Juan ni Pedro, sino mi bebé, mi hijo. Mejor. Y nos cambia el nombre. Y eso pasó con esta familia. Este era un linaje familiar. Y eso pasa con tus hijos, eso pasa con tus nietos. Si tú lo guías y los anexas a la familia del Señor desde pequeños, es una tarea complicada, porque ellos cuando pequeños, mire, ellos quieren estar allá, pero ya cuando grandes, ay, otra vez para la iglesia. No hay otro mejor plan que la iglesia. Pero si eso pasa, es porque quizás nosotros hemos fallado en algo. Yo creo que a los niños alguien me enseñó que los niños deben de ser como las cometas, ¿no? Pero después recojan. Nosotros no debemos ser muy religiosos, déjelos ser niños. La iglesia no debe ser el arma de castigo, ¿no? Porque a veces la convertimos en esa. Entonces se va para la iglesia o no va a la iglesia. Entonces, ¿cómo lo toman ellos? Como un castigo. Debe ser algo espontáneo. Vamos por esto, por estas razones, que ellos vengan y se diviertan. No le diga, ay, esos niñitos hacen mucha bulla. Yo le digo, déjenme los que corran en la iglesia. Yo no soy como allá en el otro lado que el personaje para la misa. Por favor, padres, organicen esos niños o tengan esos niños por allá. No. Déjelo. Es más fácil atajarlos acá adentro del hogar que después estarlos empujando para adentro. Ahí ya ellos no van a querer entrar. Y ya sabemos lo que está pasando con la niñez hoy. No quieren entrar. Pero bueno, y los viejos tampoco, ¿no? Aquí no pasa eso. Mírenlos contentos. Y yo tengo una iglesia que son puros niños. Las mayores son 3 niñas que cumplieron apenas este año los 15 años. Yo vivo feliz. No me canso. Y si pudiera estar de lunes a domingo, estaría de lunes a domingo con ellos. Y ellos estarían de lunes a domingo, porque no es sino que uno se asome en esa cuadra y todo llega. Oye, pero a usted no les toca hoy. Ay, pero se puede molestar, no les toca hoy. Bueno, sigan pues. A veces tengo los jueves discipulados para los de mayorcito, y ahí llegan hasta la bebé que tiene como 6 meses, la llevan también. Déjenmela allí, métalo allá en el salón, póngalo a jugar. Es mejor que estén allí. Porque afuera, zona de peligro. Esos son tus hijos. Este es el linaje que Dios te ha dado. Esos son tus nietos. Pero no podemos ser religiosos. El problema de nosotros es que somos religiosos. Y eso tenemos que transformarlo. Dios es amor. Y su Hijo es el perfecto amor. Pero no le estemos dando bibliazo a la gente, que eso no cambia. Enséñeles. Vaya llevándolo, vaya transformándolo, vaya enseñándole, vaya mostrándole por qué. Negocie. Que ellos aprendan a amar. Porque es que no podemos cambiar a nadie. El que cambia es el Espíritu Santo, ¿sí sabía? El que transforma es el Espíritu Santo. Y esa debe ser nuestra tarea. Ore. Que está muy difícil, siga orando. Hasta que Dios le dé la paciencia a uno. Porque a veces queremos que nos dé fuerza para cambiar al otro. No, Dios no tiene que dar la paciencia a nosotros.
Ay, Señor. Linaje familiar. El escritor escribe aquí el linaje familiar, pero viene en el versículo 3 un evento bastante difícil cuando usted actúa por fuera del Señor. No que esto haya sido un castigo, porque a veces se puede interpretar que esto era un castigo de Dios. Dios no castiga a nadie, ¿sí? Había un evento, había un propósito. Dice en el versículo 3, y murió, ¿quién? Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Murió Elimelech. Pero aquí aparece algo que es bien importante en la Biblia y lo cual Jesús le dio bastante relevancia. Algo que en la cual Jesús actuó bastante fue con los niños, con las mujeres, con las viudas y aún con los pobres, que no eran tan pobres sino de espíritus, ¿sí? Pero aquí viene este problema. Esta mujer quedaba viuda. Usted sabe lo que pasaba cuando una mujer quedaba viuda, ¿no? Dice, primero había una ley que decía, la puede tomar el hermano si no tuvo hijo. Para que tenga un hijo, y el primogénito es ofrecido a nombre del padre que murió, del hermano, del tío. Si ya tenía hijos, como en este caso, pues los hijos debían encargarse de ella. O el resto de la familia se encargaba de la viuda, porque la viuda quedaba desamparada. Algunas podían volver donde su esposo, ver donde sus padres, y podían casarse nuevamente. Pero no era el caso de Nehemías. Ese muchacho ya estaba muy viejo, ¿sí? Pero venía la protección, y eso debe ser algo en lo cual nosotros como iglesia también tenemos que ayudar. Dígale al Señor que le muestre cuál es la viuda que está pasando por un problema difícil. Dígale al Señor que le muestre cómo debe acompañarla. No es que yo ya voy al velorio y al entierro no voy porque anoche fui al velorio. Y si voy al velorio, entonces no voy al entierro. Y si voy al entierro, no voy al velorio. Y hasta ahí llegó el acompañamiento de la viuda. Pero qué importante es que nosotros podamos decir, vamos a acompañarla. Vamos a hablarle, porque son duelos, ¿no? Y ahí debemos estar nosotros como iglesia, debe ser la respuesta. Porque eso hizo el Señor. La viuda en ese tiempo quedaba desamparada. ¿Ustedes se acuerdan de la mujer viuda y el juez injusto? A la viuda le quitaban, si el marido era de esos irresponsables, como ahora aquí no hay, eso es por allá en Tangamandapio, por donde vivía el chavo cerca. Allá habían de esos hombres irresponsables. Se endeudaban hasta la coronilla. Y a la viuda le tocaba asumir la deuda. Y ella le decía al juez, hazme justicia. A lo mejor le estaba el gobierno quitando lo poquito que le había quedado. A lo mejor había alguien quitándole la tierrita que le había quedado. Hazme justicia. Porque si no tenía con qué pagar, ¿con qué pagaba? Con los hijos. Se iban a trabajar por allá a una finca. Y eso eran las injusticias que el Señor vino a obrar. Y esta mujer queda viuda. Pero aquí viene una pregunta. Hombres, este señor se llevó a su familia, Elimelech, para Moab, donde el Señor le había dicho que no debería ir. Y ahora vamos a ver. Y en Moab no consiguió nada. Y aquí viene una pregunta. ¿Qué estás haciendo tú como hombre para esa viuda cuando quede? ¿Cómo te estás preparando? Porque esta mujer quedó sin nada. Y nosotros no podemos repetir la historia de Elimelech. ¿Qué estamos haciendo? Yo antes no pagaba pensión, pero un tiempo me dijeron tiene que pagarla porque si no las empresas no le van a pagar su salario. Es importante que la viuda quede con una pensión. Pague sus aportes, su seguridad. Nosotros estamos haciendo mucho énfasis como Asamblea de Dios en eso, en que la gente pague la seguridad, porque el pastor
Llega unos años en que ya lo mandan para allá a la silla de atrás, una que haya por allá atrás. Y la viuda. Que no le pase a Noemí lo mismo que le pasó, vea, a su esposa lo mismo que le pasó a Noemí. No quedó con nada, con 2 hijos. Entonces nosotros somos los sacerdotes de la casa. Ahorremos. Hoy el Señor nos está diciendo, no se vaya a hacer aventuras. Siga sembrando aquí. Siga sembrando aquí. Prepare el futuro de sus hijos quizás y de su esposa. O viceversa, o de la esposa, porque como esto cambió, también la esposa puede preparar el futuro para el resto de la familia o para el viudo. Pero es nuestra responsabilidad. Porque lo que debemos hacer, y en este tiempo que está en crisis el sacerdocio del hombre, en eso tenemos que hacer mucho énfasis. Se está perdiendo. Y los jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí, hombres? Pocos. A estos jovencitos hay que hacerles un grupo de hombres para irles enseñando toda esa tarea del sacerdocio. Y que preparen ese futuro. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a no dejar desamparada a la viuda. Que Dios nos ayude a mirar por esos hijos. A veces quedan muy pequeños, o a veces quedan grandes, pero no van a tener la suficiente fuerza para llevar esa carga. Pero como nosotros vamos a ser responsables, nosotros no los vamos a llevar a otro lado, no los vamos a llevar a meternos en problemas donde Dios no nos ha llamado para que queden en la calle. Porque usted dirá, no, yo tengo unos ahorros y tengo unas cuentas y todo. ¿En qué problema? Por eso inicialmente orábamos para que las cosas que hagamos, las hagamos dirigidas por el Señor. Porque historias tenemos bastante de gente que ha tenido fortuna, se mete en problemas y queda. ¿Y de quién es la responsabilidad? De aquel que no pidió permiso al cielo. Amén. Ya suena, cuando quedan así callados es porque es regaño. Y a mí alguien me decía que yo era regañón. Alguien por ahí que yo no voy a decir ni el nombre. Entonces, a veces suena a regaño, pero mis hermanos, es el Señor el que nos está pidiendo. Vamos a proteger a la familia, porque esta iglesia es una iglesia de restauración familiar. Y el énfasis es la familia. Y hoy el Señor te está diciendo, como el énfasis es la familia, si yo te restauré la familia, si estás en proceso de restauración, si estás restaurado por el Señor, protege tu familia. Siga teniendo fe, siga creyendo que el Dios, ese Jehová Dios en el cual nosotros creemos, ama a las familias. Para Él es lo mejor que ha creado. La familia. Entonces usted y yo, así estemos como estoy yo ahora, nido vacío. ¿Saben cómo es nido vacío, no? Ya los pajaritos volaron. Ay, ¿no? Eso, pues yo ya venía preparando. Mi esposa así dice, ay, usted no se dio cuenta, pero yo lloré. Súbame, que yo no lloro porque eran hombres. Y las mujeres siempre lloran cuando el nido se queda vacío. Y uno entiende, ¿no? Pero nosotros lo tomamos por otro lado. Yo tenía la confianza y la seguridad de lo que había hecho con los muchachos. Aún el mayor, ese era más fuerte. Yo no quiero estudiar más, me quiero... ¿Cuánto tiene, hermano? No tengo tanto, ¿cuánto le falta? Venga, yo fui y le compré los euros, se fue para España. Pues no quiere estudiar, ¿y qué vamos a hacer? No lo amarre. Usted, eso sí, usted llega allá y lo primero que me va a ubicar es una iglesia cristiana y me manda videos de que está en la iglesia. Él cumplió 30 años. Pero de aquí sale conectado con el Señor y a veces me conecta con el Señor. Tiene una novia, esa novia tiene que ir a la iglesia con usted.
Si ella va, ok, me parece muy bueno. Y él manda fotos, manda videos. Hoy fueron a la iglesia. Porque es que a veces cree que, no, ya me fui de casa y ya ahora sí dejo esto tirado. No, con más razón debes conectarte con el Señor. Y el menor que está por aquí en el país, cuando conéctese a esta reunión, ingrese a esto. Ustedes a donde están, no hay un cura por allá en la base aérea donde él está. Entonces pues usted se conecta a una de las iglesias que ya conoce y por ahí escucha la prédica, hermano. Y cuando venga aquí van a la iglesia. No obligados, sino que ellos entienden que eso ha traído bendición a la familia. ¿Y qué hubo pues con esos nietos? Porque es que nosotros estamos como en deuda aquí, entonces estamos mirando a ver qué es lo que pasa. Mi esposa quiere ver sus nietecitos. Necesitamos ver este linaje, que no se llame Malón ni Kelión, sino que yo no sé qué nombre le vamos a poner. No sé qué nombre le vamos a poner, pero... Entonces, eso debe ser lo que tú entregas a la familia. Que aunque se vayan de casa, siguen conectados con el Señor. Que es que no les gustaba venir a la iglesia, pero si se van, cuando ellos ya están grandes, entienden por qué. Entonces yo les digo, ahora sí ve por qué les llegan tantas bendiciones a su vida. Yo estoy acá, sigo de rodillas, a una le toca pagar el precio, ¿no? Ellos se van y usted sigue pagando el precio, la cuota. Sigue arrodillado, sigue clamando, sigue orando, porque usted no puede soltarlos. Usted sigue haciendo la tarea con el Señor por ellos. Quizás el hombre Elimelech no pudo hacer bien la tarea, pero aquí no va a pasar eso. Entonces usted ore por sus hijos, ore por ese que todavía tiene ahí en el nido, ore por esos que vienen, ore por esa generación, cuarta a la quinta, sexta, séptima. El Señor dice, bendeciré hasta la generación 1000 de los que me aman. Qué bendición, ¿no? Que el Señor bendiga hasta la generación 1000 de aquellos que le aman. Cierra allí sus ojos. Padre Dios Todopoderoso, Señor. Gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Estamos aquí conectados, Dios, creyendo en lo que tú has enviado en esta noche, Señor. Creyendo, Dios, que palabra que viene del cielo, Señor. Creyendo, Dios, que tú guardas nuestras familias, Padre. Queriendo, Dios, que si te somos fiel, tú nos seguirás siendo fiel, amado Dios, porque es tu promesa, Padre. Seguimos creyendo que tú bendecirás nuestra descendencia, Señor. Seguimos creyendo, Padre, que aunque nuestros hijos ya no están cerca, ya están lejos, Padre, pero siguen conectados a nuestro hogar, siguen conectados al cielo, siguen conectados a la familia de Cristo, Señor. Y hoy oramos por ellos. Hoy los bendecimos, Señor, como sacerdotes y mujeres sacerdotes que están aquí. Oramos por ellos, oramos por estos pequeños que nos acompañan en esta noche, Señor. Allí están, dejad que los niños vengan hacia mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los bendecimos, Señor. En tu nombre bendecimos a estos pequeños, porque de allí tomarás tú, Señor, para las nuevas generaciones, Señor. De estos jóvenes que están aquí, Señor, tú tomarás para las nuevas generaciones. Tú tomarás los salmistas, tú tomarás predicadores y predicadoras, Señor. Tú tomarás, Dios de los cielos, porque nosotros vamos en relevo, Señor. Por eso los bendecimos en esta noche, Padre. Y oramos para que tú pongas un cerco alrededor de estos jóvenes y de estos niños, Señor. Y los guardes de toda obra del enemigo, Señor. Que estos nombres de enfermizo y débil, Señor, los cancelamos en el nombre del Señor Jesucristo. Cancelamos ese nombre, Señor, en nuestros hijos. Y los llamamos como los hijos de Dios, como los hijos del Dios Altísimo, Señor. Como esos ungidos, Señor. Gracias te damos, Padre. Oh, precioso Dios santo, tú eres, Dios amado. Oramos por nuestra descendencia, si es tu voluntad, Señor. Para que tú te glorifiques, Señor. Para que tú te glorifiques, Padre. Bendice los vientres, Señor. Gracias te damos, precioso mi Rey. En esta noche maravillosa, Señor. Ayúdanos a ser responsables, Señor, con el futuro de nuestras esposas y esposos.
con el futuro de nuestros hijos, de nuestra familia, Señor, a no ponerlos en riesgo, Señor, por no buscar tu dirección, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y terminamos, versículo 4. Y dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Saben? Lo que yo podía ver en estos últimos versículos, en el 4, es que a estos muchachos les faltó orientación de los padres en la palabra del Señor. Porque vaya, busque allí conmigo Deuteronomio 7 del 1 al 3. Búsquelo allí en su Biblia. Deuteronomio 7. Del 1 al 3. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice? Vamos a leerla. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que ti, Jehová tu Dios la haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no con ellas. No darás tu hija o su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Y qué hicieron ellos? Mujeres moabitas. Era de la tribu que el Señor ha dicho, de allí no. Pero bueno, esto no fue del todo malo, porque Dios aún después de ese problema, lo que sigue de allí, dijo, bueno, ya Dios se metió en ese lío, vamos a solucionar esto. Y de Ruth, siendo moabita, pero que finalmente reconoce que Jehová es el Dios de Noemí y que será el Dios de ella, y por haber aceptado a ese Dios, él dice, vamos a hacer un cambio aquí, porque sabemos que tenemos un Dios de amor y misericordioso. Y la Biblia está llena de historia, de donde Dios, de lo vil y lo menospreciado, toma para avergonzar a los sabios. ¿Quién fue la mujer que escondió a los espías? Y su nombre quedó escrito en la Biblia. Tremendo, ¿no? Ruth la moabita, el cual el Señor ha dicho, con esa no se meten, pero su nombre quedó escrita en la Biblia y dice que de ahí viene la descendencia de Jesús. El Señor lo había dicho, pero el Señor, después de que nosotros cometemos una extraña, Él busca ver, saca el plan que tenía por allá. Bueno, arreglemos esto porque esto aquí ya, con esta gente que no entiende. Pero eso no nos da pie a nosotros para cometer extrañas, ¿no? Tenemos la palabra poderosa para que instruyamos al niño en su camino y al joven también con esta palabra. ¿Por qué? Porque Dios dice que no. Como ellos tienen preguntas y usted es el que tiene la respuesta, y la respuesta la tiene la Biblia, y como usted ya se leyó la Biblia toda, ¿cierto? Bueno, por ahí debe ir en la mitad, pero algo le sirve. Yo le digo, no es que yo no sé nada de la Biblia, si ya la abrió y ya sabe que existe Juan, entonces empiece a enseñar de ahí, ay, pero es que a mí me da pena, me da miedo, ¿no? Ya usted sabe, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, enseñe eso. No, pero es que yo no me sé la Biblia. Enseñe eso. Que Dios lo respalda. Esa es la obligación nuestra. Ya nosotros conocemos. No seamos asistentes, no seamos simpatizantes. Debemos convertirnos en discípulos del Señor. El discípulo es entrenado para entrenar. Y el primer ministerio que uno tiene, siempre le recuerdan, es
ahí, pero con amor, ¿no? A mí siempre me dicen, con amor. Y si no quieren entender, con amor. Y si no quieren entender, con la Biblia. Mentira, con amor. Pidiéndole al Señor que nos dé mucha paz. Y esto se va creando, eso es un hábito, ¿no? Al principio uno quiere meter a todo el mundo a la iglesia, a las bravas, a la familia, a las malas. Pero después Dios nos va mostrando por qué no entra usted primero, por qué no cambia usted primero, para que ellos sigan ese ejemplo. Había una historia, y con esto termino, de una mujer que era muy religiosa y no había podido llevar a su marido a la iglesia. Y este hombre decía, no, a cualquier lugar, donde usted va es que le enseñan a hacer como esa señora era una patico. ¿Ah? Patico. Pantera, tigre y cocodrilo, ahí unido, una mezcla. Y resulta que eso, por cualquier cosa, regañaba a ese pobre hombre y no va a la iglesia, usted es una porquería. Y dice que hablaba con el pastor le dijo, con amor. Ese hombre llega con amor. Pero ¿cómo voy a...? Con amor. Y una vez este pobre hombre se va a pescar, la mujer ya había empezado a entender la enseñanza de su pastor. Y este hombre se va a pescar y cuando va entrando a la casa, cierra la puerta, traía la vara aquí y da la vuelta aquí, y cuando dio la vuelta con la vara con un jarrón que esa señora apreciaba mucho. Lo que el pobre hombre, cuando yo que se quebró el jarrón, hizo, porque ya esperaba la respuesta de allá, ¿no? De doña Pati. Pati. El tipo se tapó los oídos, ay, ahora viene el sermón. Hola, mi amor, ¿ya llegaste de pescar? ¿Qué quieres comer? ¿Qué te provoca? ¿Quieres un juguito? Ay, es que se me cae. No te preocupes por ese jarrón, yo ahora lo recojo. Aquí pasó algo. Aquí pasó algo. Y si eso es lo que está, si Dios pudo hacer algo con esta mujer, yo quiero ir allá donde cambiaron a esta mujer. Y así empezó a ir a la iglesia. Cierre ahí sus ojos, vamos a orar. Con amor. Manteniendo un poquito la babé, nos toca que quedarnos callados un poquito, ¿no? Es mejor. Porque para pelear se necesitan dos. Señor, gracias. Gracias, Padre, por esta noche maravillosa. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Por el amor que tienes por estas familias. Por aquellos que ya no están aquí, por aquellos que van a volver. Por aquellos que tú vas a llamar, Señor, porque tú llamas con amor. Para que tengan misericordia por los que han de volver. Padre, por aquellas familias, por aquellos niños, ayúdanos, Señor, a ser esos buenos sacerdotes. Ayúdanos, Señor, a llevarlos donde tú nos digas. Ayúdanos, Señor, a enseñarle tu palabra, Señor, a instruirlos en tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Y aquí está mi vida, sigue trabajando en ella, Señor, sigue transformándola, Padre. Necesito de ti, Señor. Necesito más de ti, Señor. Necesito tu presencia, Señor, constante. Y te pedimos perdón en esta noche, Señor, por las tantas veces que nos hemos equivocado con nuestra pareja, con nuestros hijos. Si quizás hemos hecho cosas en nuestra fuerza y no los hemos incluido a ellos, Señor. Aunque ya estén grandes, podemos incluirlo en las decisiones. Perdónanos, Señor. Aquí unidos como hermanos, Padre, te pedimos tu perdón, porque no nos podemos presentar delante de ti, Señor, teniendo una carga en nosotros, teniendo un pecado en nosotros, Señor.
Porque aún nuestra ofrenda, Señor, dice que tú no recibes. Y nos dice, déjala y vuélvete. Por eso, Señor, aquí estamos, pidiéndote perdón, Señor, por nuestra irresponsabilidad. Y sabemos que tú nos has perdonado por nuestras faltas. Si no hemos hecho la tarea, Señor, en casa. Si hemos descuidado ese altar por nuestros afanes, Señor. Ese tiempo de oración en la mesa. En todas las instantes de la mesa, desayuno, almuerzo, cena, Señor. Al levantarnos, al acostarnos, Señor, ayúdanos a ser disciplinados en ese tiempo de vigilia, Señor. Porque dice tu palabra, temprano yo te buscaré, Señor. De madrugada me presentaré delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a consultarte las cosas más mínimas, Señor. A veces decimos, no es necesario, eso lo puedo hacer yo. Pero si tú nos los confirmas, Señor, si tú nos dices, es así, sabemos que vamos a la segura, Padre. Gracias, Señor, te damos. Gracias te doy por esta hermosa familia de la fe, Señor. Gracias porque seguirá creciendo, porque tiene tu respaldo, Dios. Gracias porque nació en el corazón de una pareja que te ha sido fiel, Señor. Y tú los has respaldado y seguirás respaldándolos, Señor. Porque es la obra tuya, Señor. Porque están trabajando para tu obra, Dios. Te doy gracias por la vida de James y Lady. Gracias por cada familia aquí representada, Señor. Gracias por los niños. Gracias por lo que tú añadirás, Señor. Porque conforme a tu voluntad, Señor, seguirás añadiendo y seguirás llenándolos de bendición. Bendigo a cada joven que ahí se encuentra en este lugar. Padre, prepáralo, Señor, para ese relevo. Guárdalo, Señor, guarda sus corazones, Señor. De toda cosa guardada, guárdale su corazón, Señor. Padre, que no se contaminen con este mundo, ni con las ideas del mundo, Señor. Que consulten a papá, que consulten a mamá, para que entre todos consulten al Señor. Y podamos responderle, la Biblia lo dice, no nosotros, para que vean que la autoridad no está en nosotros solamente, sino en Dios que nos guía. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios al Señor. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de esta viuda, Noemí, Señor, a través de su nuera, Señor, que fue fiel, hoy tenemos la historia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ella, porque es nuestro Redentor y Dios. Gracias porque su muerte en la cruz nos ha hecho libres. Gracias porque a través de su sangre hemos sido libres de todo pecado, Señor. Y a través de sus llagas, sus heridas, Señor, hemos sido sanados, Señor. Sigue sanando, Padre amado, Dios de los cielos. Yo te doy a ti la honra y la gloria, y toda la alabanza sea para el Dios de Israel, a Jehová nuestro Señor, y a la diestra que está en el cielo, Jesucristo su Hijo. Amén y amén. Gloria al Señor.